Ahí me escuchan, ¿no? Está sin batería esta hora. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Les decía, ¿para qué quieren ser médicos, muchachos? Se trabajan. Otras profesiones hasta ahora están descansando, preocupándose por ver el partido. Haciendo plata. A ver, vamos a hablar del traumatismo vértebro-medular, ¿ya? El traumatismo vértebro-medular es una enfermedad bastante común y a pesar de ser una enfermedad bastante común, es una enfermedad que no goza de una buena filiación, así como tampoco de una buena posibilidad de diagnóstico desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque muchos de las personas encargadas de recibir a los pacientes con este tipo de patologías tienen conocimientos un poco limitados respecto a el examen físico, así como también al tipo de diagnóstico. Entonces, eso hace que sea más difícil, o que cada vez sea más difícil diagnosticar adecuadamente esto. Además que sería muy bonito, sería excelente que encontráramos una enfermedad así como encontramos, por ejemplo, un resfriado común, no sé, un proceso infeccioso, una celulitis, o sea, algo delimitado, algo solo, ¿no? El traumatismo vértebro-medular generalmente se presenta en el contexto de un paciente politraumatizado, es decir, de un paciente que tiene más de una patología y que seguramente, o de las cuales seguramente el traumatismo vértebro-medular puede ser, en algunas ocasiones, el menos importante, el menos visible y también, debido a esto, el menos diagnosticado, ¿no? Entonces, la primera sugerencia que yo les daría con respecto a un paciente politraumatizado, nunca se olviden del traumatismo vértebro-medular. El TBM se encuentra entre las causas más comunes de incapacidad grave y de muerte en el mundo, debido a que se presenta con un diagnóstico tardío, además de un tratamiento no estandarizado o muchas veces inadecuado, que aumentan los problemas de rehabilitación del paciente. Las causas más frecuentes siguen siendo los sucesos de tránsito, así como las caídas de altura y en menor frecuencia las agresiones, ¿no? Diagnóstico tardío. Si yo tengo frente a un paciente politraumatizado, un médico que es incapaz de hacer un examen físico neurológico concienzudo o efectivo, seguramente puede ser o podría llegar a ser una enfermedad subdiagnosticada. Seguramente puede ser o podría llegar a ser una enfermedad subdiagnosticada. Tratamiento no estandarizado. Si hoy en día, con un paciente con traumatismo vértebro-medular X, ¿está bien? Vamos donde un neurocirujano. Este neurocirujano ofrecerá algún tipo de tratamiento. Tratamiento A. Si vamos con otro neurocirujano, probablemente pueda brindar un tratamiento B. Si vamos con un tercero, de repente un tratamiento C. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No quiere decir que alguno de ellos esté equivocado. Tampoco quiere decir que los tres tengan razón. Pero lo cierto es que no existe un tratamiento o un protocolo de acción en neurocirugía. Entonces, muchas veces el tratamiento que ofertamos a los pacientes está enfocado en base a nuestra casuística, en base a lo que nosotros desarrollamos, en base a lo que nosotros estamos capacitados, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes, bueno, van donde, qué sé yo, a cortarse el pelo, ¿no? Y encuentran una persona que corta el pelo y que dice, y ustedes le piden que les corte el pelo, pero quiero, ¿sabes qué? Ahora hay unos cortes, ¿no? Que te hacen un diseño, te hacen hasta una cara, qué sé yo. Y ustedes piden eso. Yo quiero que me hagas un diseño de un rayo, qué sé yo. Entonces,
el peluquero o el estilista o lo que fuera, de según donde visiten, les dirá, yo puedo, no puedo, mira, yo puedo cortar el pelo como siempre lo corto, solamente reducir el tamaño. Otros dirán, no, yo te hago hasta, te presentarán un catálogo donde te dicen, yo puedo hacer este tipo de cortes, o en su defecto te podrá decir, sí, yo puedo hacerte este diseño, este otro, este otro. Entonces, cada quien va a ofertar el tratamiento, en este caso, la solución según su entrenamiento. Yo no podría ofertar una cirugía que nunca he hecho, que le he visto por televisión, que le he visto por videos de YouTube, o que alguna vez escuché o la leí. Yo tengo que hacer lo que hago. Entonces, en esa medida es que el tratamiento puede variar. Y lo otro que les dije es que tampoco es que todos tengan la razón. ¿Es por qué? Porque seguramente dentro de esos tratamientos, más de uno actuará bien, mejorará el daño, pero por ahí algún otro, probablemente su tratamiento no esté tan adecuado o ajustado a ciertas cosas que ya están preestablecidas. ¿Está bien? Entonces, ese es el tema o lo que hace difícil el tratamiento de esto. Esto lo vamos a pasar, bueno, las funciones de la columna vertebral, ustedes ya deben de haber visto, y también las partes de las vértebras, ¿no? Quiero ir a esta parte que es una parte fundamental. La columna goza de estabilidad. La columna tiene la posibilidad de, eh, de poder ejercer cierta autonomía, así como poder brindar estabilidad dinámica a nuestro cuerpo. O sea, la columna es estable, pero es dinámica. Ustedes pueden ir corriendo pueden ir corriendo, se tropiezan, pueden caerse, pueden, qué sé yo, perder el equilibrio y de repente no llegar a tener contacto con el suelo. ¿Por qué? Porque la columna tiene la capacidad de mantener ciertas posturas. Es decir, la columna, a pesar de ser un ente de sostén, un ente de soporte, también puede brindar o brinda un soporte que es dinámico. Y para que ese soporte dinámico se dé, existen unos componentes importantísimos, que son los ligamentos. Existen varios. Los ligamentos más importantes son el ligamento longitudinal anterior, que se encuentra distribuido desde la unión C0-C1, o sea, del clivus, del hueso occipital, hasta el promontorio del hueso sacro. ¿Está bien? Es como una manta que recubre toda la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Es esto que está recortado aquí. Este es el ligamento longitudinal anterior. El ligamento longitudinal posterior está detrás, pero ¿detrás de quién? Detrás de los cuerpos vertebrales, no detrás de toda la vértebra, sino detrás de todos los cuerpos vertebrales. Sería este. Miren, estoy delimitando. Este ligamento longitudinal posterior es bastante importante. También se extiende desde el clivus hasta, desde C1, la articulación C1-C2, hasta el hueso sacro. ¿Está bien? Además tenemos el ligamento supraespinoso, que este sí es el ligamento más posterior de todos, que va a unir todas las apófisis espinosas, por eso se llama supraespinoso. Luego el interespinoso, que une las apófisis a nivel de su cuerpo, ¿no? Como si fueran un ligamento interdigital. Y además de ello el ligamento amarillo. El ligamento amarillo es un ligamento intracanal vertebral y que se encuentra en la parte posterior. Después, si ustedes se fijan, por la parte de adelante tenemos una cobertura importante, fuerte, resistente, impenetrable al canal. ¿Por qué? Porque te contamos con las vértebras, bueno, con los ligamentos, con las vértebras y con los discos que hacen una barrera protectora al canal medular. Pero por la parte posterior solo tenemos las apófisis espinosas, pero unos espacios a través de los cuales yo puedo acceder tranquilamente al canal medular, atravesando solo ligamentos. Esto es aprovechado, por ejemplo, en la anestesia, ¿no? En la anestesia raquídea, se usan esos espacios para poder administrar los fármacos.
Esto es algo que también no vamos a detenernos mucho en esto. Los dermatomas son una región de la piel cuya sensibilidad se encuentra bajo el control de un solo nervio raquídeo y además un control junto con su ganglio espinal correspondiente. Este mapa nos sirve para poder nosotros determinar posibilidades de áreas de lesión. Entonces, conocer algunos dermatomas me va a permitir, me va a permitir identificar la lesión o aproximarme a la lesión y enviar un estudio acorde a lo que yo estoy viendo, acorde acorde a la parte clínica. Entonces yo, al momento de examinar a mi paciente, si yo logro hacer un adecuado examen clínico y determino que la lesión podría estar a nivel de L2, L3, sería ilógico que yo pueda pedir un estudio de la región cervical, por ejemplo. Los miotomas, por el contrario, son un conjunto de músculos inervados por una misma raíz nerviosa. ¿Está bien? Estos son los responsables del dolor referido. Cuando nosotros tenemos un dolor ocasionado por un nervio periférico, este nervio periférico tiene actividad muchas veces en varios músculos y la afectación de este nervio podría generar afectaciones en músculos un poco, a veces un poco distantes a su centro de origen. Por eso es que hablamos de un dolor de tipo referido. Hay personas que tienen, por ejemplo, un dolor a nivel de la escápula y tienen una afectación de la región cervical C6, por ejemplo. Esta es una tablita que muestra algunas áreas de relevancia para tomar en cuenta, apuntar y memorizar, ¿no? Por ejemplo, a nivel de C6 tenemos la inervación del pulgar, a nivel de T4, a nivel del pezón o de la areola, a nivel de T8 el apéndice sifoides, T10 el ombligo, T12 la sínfisis púbica, L4 la pantorrilla, L5 el pliegue interdigital entre primer y segundo pie del dedo, perdón, dedo de pie, segundo, nivel de borde lateral del pie, etc. Entonces, estos puntos son puntos de referencia, son puntos que nos van a hacer a nosotros ser lo más precisos al momento de hacer nuestro examen, para pedir un estudio de ayuda diagnóstica. La médula espinal es una estructura que nosotros ya conocemos, solamente recalcar que la vía anterior o la mitad anterior de la médula tiene la función motora, a cargo de la función motora, y la parte posterior a cargo la función sensitiva, ¿no? Las, la vascularidad de la médula espinal está comprendida por tres arterias, ¿no? Una primera central, que es la más importante, que es la arteria espinal anterior, que va a discurrir a nivel del surco espinal anterior, que es un surco amplio, es un surco originado precisamente con la necesidad o la capacidad de albergar una arteria bastante importante. Y más bien en la parte posterior existen dos surcos laterales posteriores, en donde van a ceder el paso a las arterias posteriores, las espinales posteriores, ¿no? El recojo de la sangre de la médula espinal va a estar a cargo de las venas espinal y de las venas anterior y de las espinales posteriores. ¿Está bien? La médula tiene una irrigación particular, una irrigación segmentaria, ¿no? Por eso es que se va a formar en algún momento, o en cada nivel, perdón, se forman segmentos que van a ser irrigados de manera, entre comillas, exclusivamente. Por eso es que cuando hay daño a nivel vascular, es posible limitar ese daño, o que ese daño se limite al área y a la arteria o a la región que está irrigando exclusivamente esas ramas arteriales. ¿Qué es un TBM? El TBM es una injuria focal o difusa que va a incluir daño en la región vertebral, en las partes blandas, en la médula espinal y en nervios periféricos, ¿no? Es de mayor incidencia en el sexo masculino, más o menos en 4 a 1 con respecto a las mujeres,
y la incidencia siempre es más alta en los países con mayor cantidad de población y en aquellos países desarrollados en donde la capacidad de movilizarse de un lugar a otro ha evolucionado tremendamente, porque tener en cuenta que los accidentes o sucesos de tránsito tienen una preponderancia con respecto a esta presentación, ¿no? El 5% de los pacientes politraumatizados graves van a tener en promedio un tercio de ellos déficit neurológico. En los pacientes con un déficit neurológico es fácil determinar un TBM, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, puedo determinar, al encontrar algún déficit neurológico, decir con toda certeza que existe un daño. Pero efectivamente nuestra habilidad al momento de examinar a los pacientes se va a ver en los otros dos tercios, en aquellos que no tienen un déficit neurológico y en donde es un reto encontrar la probabilidad de una lesión. Está asociado al 2% de los pacientes con TED grave y hasta demostrar lo contrario se considera presente en un paciente con TED con cualquier alteración de conciencia, en un paciente politraumatizado bajo efectos de algún tóxico como alcohol o drogas y en los pacientes que tengan algún tipo de dolor axial. Puede ser el dolor de tipo cervical, dorsal o lumbar. Pero el dolor después de un traumatismo, después de un golpe cualquiera, en la región de la columna, puede hacernos sospechar de un trauma vertebromedular. Eh, las lesiones vertebrales o estructurales óseas se dan en el 55% de la columna cervical. En un 15% está repartido en el resto de la columna, torácica, dorsolumbar, dorsal. ¿Está bien? En alguna bibliografía esto puede variar y coloca a la región dorsolumbar como la segunda área de mayor influencia, de mayor probabilidad de lesión. Lo cierto es que ahí pueden haber discusión, pero en donde no hay discusión es que en que la mayor parte, más de la mitad de las lesiones ocurren a nivel cervical. Y tener en cuenta como un acápite a los adultos mayores, ya que una caída de su propia altura puede representar un politraumatismo y tienen gran incidencia de fracturas vertebrales asociadas. Las fracturas más frecuentes son las fracturas por compresión. Un golpe en que cae el paciente sentado y la vértebra se rompe presionada o comprimida por la vértebra, su vértebra inmediatamente anterior y superior. Esto puede dañar ligamentos posteriores, ya que al seguir estos vectores de la fuerza, digamos que la vértebra en el arco posterior hace esto, se separa y puede romper ligamentos posteriores, fracturar las apófisis espinosas, las facetas articulares, los pedículos y finalmente una fractura conminuta del cuerpo vertebral. Existen otro tipo de lesiones, como la lesión ósea, lesión nerviosa, lesión ósea, pues una luxación, una fractura, una luxofractura, lesión nerviosa, desde una conmoción hasta una sección medular, si hablamos de la médula, y hacia una sección o compresión de un nervio dependiendo del síndrome, si es un síndrome espinal o si es un síndrome de lesión radicular. El elemento vascular, o sea, las arterias y venas también se pueden dañar, ocasionando hematomas epidurales, subdurales o incluso hematomas intramedulares. La lesión del elemento fibrocartilaginoso, o sea, del disco y de los ligamentos, pueden producir una ruptura del disco intervertebral o una hipertrofia, incremento de volumen o de tamaño del ligamento amarillo. También va a haber lesiones en relación al líquido cefalorraquídeo, como la formación de fístulas. En la fisiopatología del TEC debemos decir que en forma similar al TEC encontramos una lesión primaria que resulta de la transferencia de energía mecánica, ocasionando una disrupción o rompimiento de la anatomía o de la región o de la parte funcional, ¿no? La lesión secundaria está dada por menor riego, o sea, menor flujo sanguíneo medular, ocasionando hipoxia. Y en un grado severo, estos pacientes van a la isquemia medular. Las causas por las cuales disminuye el flujo sanguíneo medular, encontramos
disminución de la presión de perfusión medular y la reducción del diámetro del canal raquídeo. Imagínense un canal raquídeo de este diámetro a pasar a un canal raquídeo de este diámetro. Todos los contenidos que estaban al principio libres van a pasar ahora comprimidos y eso va a decantar en una reducción del flujo sanguíneo medular. Pacientes con lesión secundaria puede haber una reacción glial variable, una reacción inflamatoria, regeneración y eventos bioquímicos similares. Hay personas en las cuales yo debo sospechar la presencia de un TBM. Por ejemplo, en un suceso de tránsito, escogerse en cuello, tórax, abdomen por un cinturón puede sugerir lesiones en esos niveles. Caídas, si es una caída considerable de altura, por ejemplo, 2 metros, 3 metros, 4 metros, llama la atención, ¿no? Ahí con sus compañeros vimos una paciente que había caído de un tercer piso, un segundo piso, el segundo piso, el primer piso, o sea, ¿no? Rebotando, ¿no? Entonces, el mecanismo de lesión es importante, es determinar una probabilidad de agravamiento, de daño o de extensión del daño. Repasar definiciones como lo que es el nivel neurológico. Nivel neurológico es el segmento más caudal de la médula con funciones sensitivas y motoras normales en ambos lados del cuerpo. Es decir, la médula se puede ir dañando de arriba para abajo, a cualquier nivel, o de abajo para arriba, pero el segmento neurológico es el segmento último, que cuenta con función sensitiva y motora normal. Por ejemplo, mi lesión es a nivel de D4, entonces, ¿qué quiere decir? Que por encima de D4 yo tengo una actividad motora y sensitiva normal. Este nivel neurológico se puede disgregar en 4 tipos de niveles. El nivel sensitivo primero, que es el segmento más caudal de la médula, que tiene función sensitiva normal en ambos lados del cuerpo, ¿sí? O sea, la sensibilidad está conservada. Tenemos el nivel motor. Al igual que el nivel sensitivo, va a determinar una zona de probable afectación y generalmente se le llama nivel motor al segmento medular más inferior, donde tenemos la necesidad de evaluar los músculos clave o los músculos más importantes de esa zona, y aquellos pueden aportar fuerza variable, desde ausencia hasta una fuerza normal. Entonces, si la fuerza está por encima o a nivel de grado 3, podemos decir que este paciente tiene una afectación del nivel motor. ¿Está bien? Pero los músculos que están en la parte más inferior de la lesión, lo mínimo que les pedimos es que estos pacientes tengan un grado 3 para considerar eso como nivel motor. El nivel esquelético o vertebral es más fácil de determinar porque lo da las imágenes, ¿no? Un paciente, yo encuentro una radiografía o una tomografía, una luxofractura a nivel de C3 o de L4, pues es fácil darme cuenta y seguir el tratamiento, ¿no? La zona de preservación parcial son dermatomas o son miotomas que están más abajo de la lesión o del nivel neurológico, pero que van a permanecer con inervación de forma parcial y que van a presentar alguna preservación de alguna función sensitiva o motora. O sea, es como hablar de un déficit de manera incompleta. Mecanismos y efectos de las lesiones. Existen varios. Flexión, compresión, flexión con compresión axial, extensión, hiperextensión, flexión, separación, etc. Lo importante es que nosotros tenemos la necesidad de identificar el mecanismo de lesión, analizarlo para poder interpretarlo y tener una idea de cómo se produjo la lesión, también para poder buscar una mejor salida al momento de tratarlo, ¿no? Hablar de lesión es hablar de lesión medular y de lesión vertebral. Cuando hablamos de lesión medular, estamos haciendo referencia a el daño de la médula, la cual puede ser completa, incompleta, o la presencia o aparición de algunos síndromes neurológicos. Por ejemplo, el síndrome espinal anterior, que es un problema netamente vascular, en donde de manera, al haber alteración a nivel de la vasculatura, se va a poner en compromiso la arteria espinal anterior,
ocasionando un daño permanente en toda la región anterior de la médula espinal, ¿no? Dependiendo del nivel donde se produzca, puede producir desde paraplegia, cuadriplegia, anestesia termoalgésica, conservar de repente la propiocepción o vibración, etc. El síndrome de Brown-Séquard se produce normalmente por un trauma penetrante, ¿no? Una gresca con arma de fuego, de arma blanca, ¿no? Y la presentan del 2 al 4% de las lesiones traumáticas. Este paciente es un paciente característico porque va a tener pérdida del dolor y la temperatura contralateral, así como pérdida de la propiocepción y vibración del mismo lado, ¿no? Estos pacientes también se les llama como síndrome lateral, ¿no? Y o síndrome de hemisección medular. Lo cierto es que la mitad de la médula está inutilizada. El síndrome centromedular es un síndrome bastante frecuente, ¿no? Que se da por la hiperextensión del cuello en pacientes generalmente de edad avanzada que tienen una estenosis congénita o la presencia de fuerzas compresivas que pueden ocasionar hemorragia y edema, ¿no? El paciente que presenta esta enfermedad va a tener un problema a nivel aquí centromedular, lo que está rodeado de una circunferencia roja o naranja. Estos pacientes van a tener clínicamente una representación de disminución de la fuerza en los 4 miembros, pero más acentuada en los miembros superiores. Y los miembros inferiores van a estar entre normal hasta una fuerza un poco disminuida, ¿no? Lo importante de esto es que ellos pueden tener o no alguna alteración a nivel de los esfínteres, ¿no? Pueden tener o no. Además de eso, estos pacientes se van a recuperar notablemente, ¿no? Y su recuperación va hasta el 90-95% sin dejar ningún tipo de secuela. El síndrome espinal posterior es muy raro, es un proceso que se da por una contusión cervical en la región posterior. El paciente va a tener dolor y adormecimiento en cuello, brazos, dorso y pérdida de la propiocepción y vibración. Acá hay dos síndromes que son importantísimos que ustedes conozcan y sobre todo que los puedan diferenciar, tanto el síndrome del cono medular como el síndrome de la cola de caballo. Cuando hablamos de cono medular, métanse en la cabeza, todo es bilateral. Cuando hablamos de cola de caballo, puede ser bilateral, pero se inicia ixilateral, o sea, un solo lado, ¿ya? Y ahí tenemos características como, por ejemplo, el dolor espontáneo en el cono medular es infrecuente. El paciente con cola de caballo es positivo y es predominantemente un síndrome o un dolor de tipo radicular. El déficit sensitivo se da en el cono medular en un área conocida como silla de montar. ¿Qué quiere decir? Silla de montar? Que es toda la región, como si estuviéramos subidos en un caballo, la región perineal, la región anterior del vientre bajo y la región posterior puede producir adormecimiento, ¿no? En cambio, en la cola de caballo este adormecimiento es asimétrico. Se da principalmente o se da de manera progresiva en un miembro o en otro. Signos neurovegetativos predominantemente en los pacientes con un problema del cono medular y en los pacientes de cola de caballo, si se presentasen estos síntomas va a ser de inicio tardío. Además, analizar los reflejos aquilio-rotuliano y ante su modo de aparición del cono medular es repentino y directamente va a dar un daño bilateral. En cambio, la cola de caballo es más gradual, es generalmente asimétrico y se va generando en el tiempo. Clasificación de las fracturas. No es mi intención que ustedes salgan de aquí conociendo
toda la clasificación de las fracturas. De hecho, existen muchas clasificaciones de las fracturas, pero las más conocidas y la organización que trata de unir a los neurocirujanos con la finalidad de brindar o de dar una clasificación más uniforme es la organización de AO Spine, que se las muestro a continuación, en donde divide a las fracturas en tres grandes grupos: las fracturas de tipo A, la fractura de tipo B y la fractura de tipo C. Las fracturas de tipo A se dan netamente a nivel del cuerpo vertebral. Son fracturas por compresión axial, el primer mecanismo que les comenté, ¿no? Aquí hay una falla en la columna anterior, o vértebras con discos o vértebras solo, pero toda la parte anterior. En cambio, las fracturas B van a incluir, además de una fractura A, van a incluir el arco posterior. ¿Qué tenemos en el arco posterior? Las articulaciones y la hipófisis espinosa. Entonces, por lo general estas fracturas son lineales, que pueden ser o pueden darse a nivel de toda la región ósea, o sea, a través del pedículo, de las facetas, o puede darse a través de la ruptura de ligamentos. ¿Está bien? Una porción ósea y una porción ligamentaria. Y las fracturas de tipo C son aquellas en las que existe desplazamiento. Una vértebra se desplazó sobre otra, cambió la dirección. También son las más serias y las más complejas. La clasificación la pueden revisar si gustan, pero no es algo obligatorio, ¿no? Y según la lesión medular, nosotros vamos a tener algún tipo de daño, ¿no? Si es un problema a nivel cervical, dorsal o lumbar, ahí les dejo algunos datos clínicos importantes para su revisión. Un paciente con traumatismo vertebromedular debe contar con una valoración inicial y, sobre todo, a pesar de ser inicial, debe ser una evaluación integral. El paciente debemos evaluarlo en un todo y es bueno tener un mecanismo de acción ante cualquier eventualidad para que nosotros mismos podamos seguir un flujo adecuado, ¿no? La secuencia normalmente siempre es asegurar la vía aérea, tanto como la oxigenación, de manera secundaria tratar las hemorragias y finalmente la evaluación neurológica y las funcionales desde el punto de vista neurológico, ¿no? Entonces, la actitud inicial, ya dije, vía aérea, lo primero, y la causa de proporcionar una adecuada ventilación y oxigenación. Por eso es que algunos pacientes pasan un tiempo de intensivos para mejorar la saturación oxigenatoria, ¿no? La atención prehospitalaria, existen muchos protocolos para poder atender de manera prehospitalaria a un paciente. Mi consejo aquí para ustedes es que ustedes se entrenen en esto, ¿no? Existen actualmente muchos cursos, el BLS, el BLS, el ACTLS, etcétera, que van a darnos una seguridad al momento de atender un paciente antes de llevarlo al hospital. ¿Se imaginan ustedes en su combi, un accidente de tránsito, ustedes salen ilesos, están de blanco, entonces tienen que atender, tienes que saber qué hacer, ¿no? Y existen algunos signos que nos pueden hacer sospechar una lesión medular. Por ejemplo, debilidad en las extremidades, alteración de la sensibilidad, dificultad para la emisión del lenguaje, una respiración abdominal, que es una respiración paradójica, ¿no? Una hipotensión arterial, así como bradicardia, la posición de flexión de los codos, dolor o deformidad en la columna, etc., ¿no? Y para graduar un traumatismo vertebromedular, tenemos, por ejemplo, la graduación de Frankel, que divide las lesiones en 5 grandes grupos: grupo A, B, C o D. Y estos tienen unas especificaciones, ¿no? Los de tipo E son los normal, no tienen déficit, está normal el paciente. Tipo A, aquellos con lesión completa, quiere decir, no sienten ni mueven. Pacientes de tipo B, una preservación, sensitiva pero escasa. O sea, siente hormigueo, siente dolor, tiene algunas sensaciones, pero no hay ningún progreso en el movimiento. Los de tipo C tienen una cosa pareja.
algo de preservación sensitiva y algo de función motora. Sin embargo, esta función motora no es totalmente competente, ¿no? Me puedo mover, puedo todo, pero no me puedo parar, no puedo caminar. La preservación motora funcional es ya cuando aparece. Tenemos que estar la parte sensitiva, pero cuando empieza a aparecer, incrementa la fuerza motora funcional en un varón, en una persona, perdón, esta fuerza muscular ya adopta una puntuación mayor. Y por eso lo clasificamos como D. Y luego la E, que es una persona normal. La escala de evaluación de Asia, cada vez más en desuso, pero debemos usarla porque esto nos da en forma detallada, dermatoma por dermatoma, para poder dar mi diagnóstico topográfico de la lesión. Sería bastante bueno que lo practique. Otra vez hacia. Signos encontrados como sugestivos de lesión medular en un paciente inconsciente. Otra pepita, un paciente inconsciente. Debemos de verificar su respiración, porque una respiración abdominal incluye TBM, asimetría del reflejo cutáneo abdominal. Al ser un reflejo cortical, la asimetría sugiere una lesión medular, ¿no? Estimulamos la región abdominal y vemos el comportamiento de los músculos. Algunos de estos empiezan a sentir contracciones sin haber sido estimulados. En ellos podemos sospechar TBM o hacemos tocamientos o tocamos en esas zonas, estimulamos la parte cutánea abdominal y el paciente puede tener algún tipo de reflejo, ¿no? Lo cierto es que la simetría puede darme algún tipo de indicio de alguna lesión. Priapismo, ausencia de reflejo cutáneo anal, etc. ¿Cómo se diagnostica esto? Existen 3 estudios de imágenes. Bueno, más, pero esos 3 son los principales. Radiografía, tomografía y resonancia magnética. ¿Sí? Con esos estudios yo puedo planificar, bueno, diagnosticar y también planificar mi actividad quirúrgica, ¿no? El tratamiento son medidas de orden general en principio, pero el tratamiento definitivo está orientado a algunas cosas específicas. Descomprimir estructuras neurológicas. Si un nervio está comprimido, hay que descomprimirlo. Segundo, estabilizar las estructuras óseas y ligamentarias. ¿Cómo se estabilizan? A través de la colocación de algunas prótesis. Y luego, evitar lesiones añadidas inmediatas o tardías. El tratamiento médico va a incluir varias cosas: corticoides, manitol, tratamiento hasta kinesiológico, etc., ¿no? Entonces, hay 4 cosas que se deben de preservar o 4 cosas por las cuales nosotros operamos. Intentar restituir la alineación, intentar darle la estabilidad a la columna, intentar que su función, o sea, que un paciente se rehabilite de manera más rápida y precoz, se integre a hacer sus labores. Y la parte biológica, en donde nuestra intención es proteger los elementos neurales, ¿no? Buscar la forma de protección de esos agentes o de esos elementos neurales con la finalidad de que exista menos o se limite el daño. Aquí algunos ejemplos del traumatismo del tratamiento de los TBM. Un niño de 14 años que tuvo una luxofractura C1, C2. Algunos médicos opinaron colocarle un tratamiento conservador, eso se llama ALOBEST, HALOBEST, ALOBEST. Lo trajeron del extranjero para ponerlo y estabilizar la fractura C1, C2. Lo cierto es que esto que está aquí, estos cuatro palitos, se adhieren a un marco como una vincha y tiene que clavarse, así literal, clavarse en el cráneo. ¿Para qué? Para que no tenga ningún movimiento, ¿no? Toleró horas o un día este jovencito y no por el dolor, no toleraba, así que fue para una cirugía abierta y se le hizo esto, una fijación C1, C2, donde se colocan los torneos posteriores, y con eso logras quitar este ALOBEST y el paciente se debería rehabilitar lo más pronto posible, ¿no? Cirugía de mínima invasión, como la colocación de un tronco, de un tornillo a través de la apófisis odontoides, ¿no? Y que llegue a unir los segmentos C1 y C2. Una luxofractura C4, C5, en donde hicimos un reemplazo corporal con
parte del hueso de la tibia, ¿no? Nosotros sacamos hueso de dos áreas fundamentales, de la apófisis, ¿cómo se llama? Del hueso ilíaco, ¿ya? Del hueso ilíaco o de la tibia, ¿se ven? Ese hueso lo moldeamos, debe tener algunas características. Debe ser un injerto, el que obtengamos, trilaminar, o sea, tricortical, perdón, o sea que debe tener corteza en un lado, en dos lados y en tres lados. En el último no habría mucho problema. Pero ¿por qué tiene que ser tricortical? Porque la corteza es dura y al momento de colocar el disco va a impedir que se colapse o que se aplaste más. Si le pongo hueso cortical va a ser blando y el hueso se va a aplastar. ¿Se ven? Y luego se asegura con una plaqueta con tornillo, ¿no? Este paciente tiene un abordaje de dos niveles, un abordaje completo, 360 grados, una vía anterior, ¿no? Ahí está, y una vía posterior. Existen otros métodos quirúrgicos que sirven para tratar las fracturas, pero por ejemplo las fracturas en un paciente adulto mayor, que no se quiere operar, que tiene miedo para operarse, etcétera, pero hay que tratar de darle alguna mejoría a las fracturas. Y acá vemos una fractura por aplastamiento de L1 y vemos cómo la vértebra de arriba, mire, ven el contorno, es amplio, es alto. Lo mismo con la vértebra de acá, pero miren esto, es una vértebra así acuñada, ¿no? Acuñada del verbo en forma de cuña. Y de manera percutánea introducimos una aguja portando un stent, perdón, una malla. Esta malla va a estar ahí y se va a insuflar y nosotros desde la parte posterior del tornillo vamos a colocar un cemento óseo que va a viajar a través de todo esto para llegar y meterse en el cuerpo. ¿Para qué? Para que el cuerpo no se siga colapsando o aplastando. Esta es la postoperatoria con 4, 3, 1 y vemos que el paciente ya podría estar en condiciones con este procedimiento las condiciones de alta son rápidas, 48, 24, 48 horas el paciente está rehabilitado, ¿no? Directamente a hacer sus actividades con relativo cuidado, pero hacerlas al fin y al cabo, ¿no? Un paciente con una fractura de L2, ya se le hizo un tratamiento convencional, se hizo un bypass, no se colocó aquí porque el fragmento estaba muy roto, y pusimos tornillos en la parte superior y en la parte inferior para asegurar estabilidad, ¿no? Preguntas, chicos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ya, si no tienen preguntas, nos vamos a ver el día martes ahí para hacer la clase ya. Hemos quedado, creo, con la doctora para el examen el día 22. Me parece que cae miércoles. ¿Ya? Diego, hay que ir programando y planeando para ese día aula, ¿ya? Y sí, Luis. Doctor, disculpe, ¿y a qué hora sería? Porque yo los días miércoles, bueno, no sé si otros compañeros tendrán, es mi día más saturado, la verdad, de clases. ¿Ya? Pero ¿tienes espacio en la tarde? Sí, plan de las 5 hasta las 6:30, porque 6:50 luego tengo otra clase. Y antes de eso, digamos 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Sí, 1 y 2, sí. Pues podría ser eso, ¿no? De repente, ¿no? O sea, lo vamos viendo con tiempo, pues, ¿no? Para poder salvaguardar esto, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo te digo ahorita que el veintitantos, 22, va a haber un examen, seguramente podemos hacer algunas cosas, ¿no? De repente mover algún horario, una cosa de eso, ¿no? Porque sería por eso, porque en realidad el examen tocaría o debería tocar el día 23, que es feriado, ¿no? Solo eso, pero vamos poniendo de acuerdo. Me está preguntando su compañero Diego por las notas de su examen. Hoy día no, mañana sí se las paso. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Listo, chicos. Gracias, gracias. Hasta luego. Ya, doctor, hasta luego. Luego, doctor. Jennifer.